¿No crees, Saúl, que aquí es un tema de dos puntas? Porque en México ocurre que la injusticia es por decreto, por una decisión. Yo lo digo en la Cámara cuando hacemos el presupuesto. Un secretario de Estado puede ganar 400,000 pesos y el salario más modesto en el Secretaría de Estado es de 4,000. Quiere decir que hay 100 veces de diferencia entre el que más gana y el que menos gana en una fuente de trabajo. ¿No te parece una salvajada eso? Sí, en México se ha promovido una política, sobre todo en el sector público, a raíz de que la derecha gobierna este país sobre todo. Antes lo había, pero ahora es más patente, de que los funcionarios públicos deben ganar salarios altísimos, fuera de toda proporción, porque ellos suponen Y no pagan impuestos. que retribuir el servicio a la patria tiene que ser pagado pues de manera Y el modesto privilegiada. trabajador no sirve a la patria también. Por eso. Entonces me parece que es una política muy claramente de la derecha gobernante y yo creo que al contrario deberíamos pensar en que el servicio público debería ser algo que se pagara de manera austera. En los países europeos, tú lo sabes, los funcionarios públicos son austeros, los salarios son más austeros. No, son pobres, pero son austeros. Yo creo que esa austeridad debería ser una regla en la administración pública que desgraciadamente no solo no tenemos, sino que se ha fomentado su contrario en los últimos años. Pero déjame insistirte en el asunto de los salarios porque me interesa recalcar un hecho. A partir de la crisis mundial de 2008, que repercutió en México de manera grave por nuestra dependencia con Estados Unidos, el país sufrió una compresión de la masa salarial brutal. Ese es el tema fundamental. En 2 o 3 años, digamos, lo que ganan los trabajadores sumado en su conjunto. Dentro del Producto Interno Bruto, ¿en cuánto estamos? Sea porque aumentó el desempleo, sea porque hubo un reajuste de los salarios, se perdieron los empleos mejor pagados y se compensó esta pérdida de los empleos mejor pagados precisamente con los empleos peor pagados. Según nuestras estadísticas, entre el tercer trimestre de 2008 y el tercer trimestre de 2010, que es el último dato oficial que tenemos, más de casi 900,000 trabajadores perdieron su empleo que ganaban más de 5 salarios mínimos. Y en cambio aumentaron los trabajadores que ganan un salario mínimo en más de 400,000 trabajadores y de 1 a 2 salarios mínimos 1,000,000 de trabajadores. ¿Qué es lo que sucedió? Que la economía, al perderse sus empleos, los sustituyó por empleos precarios, a tiempo parcial, de mala calidad, sin seguridad social y con muy bajos salarios. ¿Y la reforma laboral está? Si sumamos la masa salarial entonces que se perdió por el desempleo y por este reajuste salarial, yo calculo que en 3 años, en 2 o 3 años se perdió más del 10% de la masa salarial. Una medida muy importante es el porcentaje del Producto Interno Bruto de la riqueza total de un país que se va a salarios. Así es. Nosotros llegamos a tener un 32% y ahora andamos creo que en un 18, en un 19. Sí, ahí por ahí. en el libro, en el folleto que presentaste, hay un cálculo de esta pérdida. A ver, ¿cuánto ocurre? Se ha perdido a lo largo de los últimos 30 años prácticamente, yo creo que La mitad. 10 o 15 puntos porcentuales. Andábamos efectivamente en más del 30 y andamos ahorita alrededor del 20, el 22%. Y si me apuras, en 76 era alrededor del 46% del PIB. Bueno, en la última aumento de los salarios. Sí, se llegó cerca al 40. Hablando de 76. Ahora, eso te da una masa, una capacidad de compra. Nosotros simplemente lo que hicimos fue decir, bueno, esta masa salarial es más importante que lo en todos los bancos, ¿no? Entonces ahí pensamos en hacer una tarjeta de crédito para los trabajadores, que no nos dejaron y entonces terminó el famoso Fonacot. Es decir, con esta masa salarial tú puedes financiar el bienestar de la gente, ¿no es así? El problema es que a lo que está apostando el gobierno es al sector exportador. Y al bajar el salario quieren hacer los productos más competitivos. Pero no podemos competir con China. Ese es el problema. Y no solo con China, con Tailandia, con Indonesia, con la India. Pero el problema no solo es eso. El sector exportador emplea gente, pero emplea una cantidad, un porcentaje relativamente bajo de la gente. Entonces, aunque se doblara el empleo en el sector exportador, sería una pequeña parte de la población mexicana y dejaría a la otra gente morir de hambre. Entonces, es una estrategia que no puede aumentar el nivel de vida de la gente.
Desgraciadamente, se está presentando el mismo fenómeno en Estados Unidos. Y ahora la distribución del ingreso en Estados Unidos, el 1% de la población más alta tiene el 25% del ingreso total. El 20% de la población más alta tiene el 80% del ingreso. Y el 80% le queda el otro 20%. Y entonces está cayendo el ingreso. El problema cuando tienes la crisis de 2008, la crisis es una crisis de la demanda. Y la única manera de salir de la crisis es aumentar la demanda. Cuando dan dinero a los bancos y a las industrias, como no hay mercado, embolsan el dinero. Entonces la medida más eficiente de salir de la crisis son las medidas que tomó, por ejemplo, Roosevelt o que tomó Cárdenas. Exactamente. Siempre dar empleo y dar salario a la gente aumenta la demanda. Sobre todo el collective bargaining, en la negociación colectiva. Totalmente. Hay una famosa carta que el economista Keynes le manda a Roosevelt y le dice, su problema no son los sindicatos, es su solución. Exactamente. Dice, más amplíe usted la negociación colectiva, que es el otro campo. Exacto. Y la hace efectiva, más se distribuye el ingreso. Parte de la caída salarial es el golpear a los sindicatos. Entonces, no puedes bajar el salario sin golpear a los sindicatos. La gente cree a estas cosas a veces, Mauricio, que es imposible. Estaba pensando en ti cuando eras director general de la UNUDI. Cuando yo estaba en Naciones Unidas, más o menos lo que ganaba un secretario general, un director general, era como $120,000 más o menos al año. Muy buena $12,000. Y el que menos ganaba, $3,000. Quiere decir que en el sistema internacional no se puede ganar en una misma unidad, una agencia de Naciones Unidas, más de 4 veces. ¿Entiendes? Que el otro. Y en México 100 veces más que el otro. Porque es toda una concepción de la equidad social, no sé si me explique, del valor del trabajo humano. ¿Y qué ha pasado? ¿Brasil aumentó a cuánto? ¿Qué países recientemente han aumentado así rápidamente el salario con resultados extraordinarios? Bueno, ciertamente en el caso de América Latina, Brasil es el caso más destacado. Ahora hemos presumido mucho, o ha presumido mucho el gobierno, que se crearon 736,000 empleos el año pasado, en 2010. Bueno, yo recuerdo que en el caso... Se recuperaron de los que habían perdido en el 2009. Claro, por eso iba a ser la acotación. Hay que tomar en cuenta que cada año deberíamos estar creando 1.300.000 empleos más, simplemente por crecimiento de la población. Y hay que tomar en cuenta todo el rezago que hemos tenido. Pero ahora se ha mencionado los 736,000, sin mencionar los que se perdieron precisamente como consecuencia de la crisis inmediatamente en 2009. No se crearon nuevos, se recuperaron los que se habían perdido. Quedamos empatados. Una parte, todo incluso. porque eso es lo importante. Al mismo tiempo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Brasil? En Brasil se crearon en 2010 2,5 millones de empleos. 2,5 millones de empleos. Y aquí es donde yo creo que vale la pena examinar lo que está pasando. En el caso de Brasil, pues Lula, un presidente sindicalista con gran liderazgo, se puso de acuerdo con los industriales, con los empresarios de Sao Paulo primeramente, después de los otros estados, y lograron establecer una estrategia de mediano y largo plazo con 3 objetivos. 1, mejorar el nivel de los salarios mínimos y de los salarios contractuales, y de los salarios promedio, ¿verdad? El incremento que se dio en ese sentido fue del orden del 57, casi 60% durante su periodo. Ahora, ¿pero qué sucedió? Fue un acuerdo conforme al cual precisamente hicieron compromisos de capacitación, entraron los sindicatos, entraron los empresarios, hubo también un tratamiento fiscal que permitió facilitar las cosas en la primera etapa, pero se creó mercado interno de una manera impresionante. Y eso es lo que yo quisiera destacar. Es decir, con ese crecimiento que acabo de mencionar, pues lo que hubo es una mucho mayor demanda y un desarrollo del mercado interno que benefició a los mismos empresarios, comprando más productos alimentarios, más productos de consumo, de bienes de consumo duradero. Pero aquí lo que les importa a muchos empresarios es vender productos chatarra. Bueno, pero es que allá también... Sí, importados. Es que ahí viene el asunto. Aquí también lo que nos ha pasado es que con esta extrema liberación comercial y con un tipo de cambio
pues sobrevaluado definitivamente, Pero que está lo han acabado de favoreciendo las sobrevaluar ahora. importaciones y encareciendo las Así exportaciones. es suicida lo que está haciendo. Suicida. La gente cree que estamos muy bien porque ahora el dólar vale menos, pero quiere decir que estamos importando cada vez más. Es que ha sido una estrategia para traer capital de portafolio, capital golondrina junto con tasas altas de interés. Y lo que es más grave, el dinero que proviene del narcotráfico. El año pasado la cifra del Departamento de Estado que dio la señora Clinton aquí en México era 27,000 millones de dólares de ingresos por narcotráfico. Y según las últimas audiencias del Congreso del mes pasado es 34,000 millones. Es decir, que ya aumentó 7,000 millones lo que entra a este país. Pero lo usamos para comprar armas. ¿Y qué se podría hacer en México, Saúl? Mira, yo creo que hay varias medidas. En primer lugar, tiene que ver con el crecimiento económico. Sin duda, si no hay una política para alentar el crecimiento económico, Si no hay mercado el interno, no hay desempleo crecimiento. va a seguir, el desempleo va a aumentar, los salarios van a caer. Y es una regla, es una cosa que no podemos evitar. Además de fomentar el crecimiento económico, hay que tener una política laboral realmente activa, realmente positiva. La actual política laboral es nefasta. simplemente inexistente. Es que haya Ojalá. lo que diga el mercado. Si tú ves las cifras, Y destruye a los sindicatos de resistencia. además como el SME, pero la otra parte de la política es que ha tenido cada vez menos recursos, atiende cada vez a menos gente y es cada vez más ineficiente. Se necesita una política activa, por eso nuestra propuesta de seguro de desempleo, que tiene que ser un primer eslabón para construir una política laboral que realmente proteja el empleo, genere capacitación. Lo ves como un salario universal. Sí, lo que se propone es paulatinamente incorporar a todos los trabajadores que están en el desempleo abierto a este seguro de desempleo. Tenemos un problema, Pero lo claro, hicieron de en que la hay Ciudad de muchos México. trabajadores en México que están subempleados o ocupados en economía informal. Lo hicieron en la Ciudad de México esto. Lo hicieron en la Ciudad de México, yo creo que ha sido exitoso. Tú estabas ahí. Bueno, no todavía, pero a mí me pidieron que hiciera una evaluación externa del asunto y creo que la evaluación externa presenta muchas características positivas con un problema que tendría que resolverse tanto en el Distrito Federal como a nivel nacional, que es que en la medida en que es un seguro no contributivo, se financia de los impuestos generales, hay que Claro, pensar el fiscal. en el mediano y largo plazo cómo garantizar esos ingresos fiscales o encontrar un mecanismo para que haya una contribución de distintos sectores. Pero en el corto plazo el seguro de desempleo es factible, es necesario, es positivo y ayudaría a construir una nueva política laboral. Los que hablan de seguro universal lo que dicen, bueno, si los adultos mayores tienen una pensión, si las madres solteras pueden tener una pensión, si los estudiantes se les da una beca para estudiar, si hay seguro a los que están desempleados, de una vez hagamos un seguro universal, que todo el mundo tenga un mínimo para existir. Y eso nos da un nivel de flotación en el país extraordinario. Nos están llamando a un tercer bloque.